Un nuevo día comienza con sus retos y oportunidades. La vida nos enfrenta constantemente a tiempos de decisión, pero hoy se presenta una nueva alternativa para corazones que buscan. AMEC Casa de Alabanza presenta Reflexiones de Esperanza. Palabras de aliento para nuestro diario vivir. Con el pastor Misraim Esquilín. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo el pastor Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia internacional que está localizada en el 109 de la calle Palmera, allá en el pueblo de Canóvanas. Y hoy, último viernes del año 2013. Este es el último programa del año de nuestro Señor 2013 para tu servidor, el pastor Misraim Esquilín, y es un privilegio de poder haberte acompañado, que me hayas permitido acompañarte durante todo este año. Ya el próximo programa ocurre en un año nuevo, un año que oramos y pedimos y declaramos será un año de bendiciones y de grandes testimonios para todos aquellos que amamos al Señor. Y esta mañana queremos invitarte para que te puedas dar cita con nosotros en la experiencia de Casa de Alabanza. Este fin de semana la actividad será el domingo a las 8 y a las 11:30 de la mañana, los sermones de despedida de este año, un cierre poderoso que tiene que ver con la experiencia de dónde estamos, cómo llegamos hasta dónde hemos llegado, contando los testimonios de la gloria de Dios. Y para aquellos que no tienen un lugar donde despedir el 2013, Casa de Alabanza tiene un servicio en vivo y a todo color. Este año comenzamos a las 9 de la noche, de 9 a 12, y a las 12 estamos ya recibiendo el año, habiendo recibido la Santa Cena, cantando al Señor, orado por todos nuestros familiares y teniendo la oportunidad de recibir un año nuevo con todo el poder, la gracia, la manifestación y la unción del Espíritu Santo en un servicio que parece largo, pero 3 horas en esa iglesia se van a una velocidad extraordinaria. Así que si no tienes un lugar donde despedir el año, ve a Canóvanas, Casa de Alabanza 109 de la calle Palmer. Sé que el Señor te va a bendecir. Lo que los muchachos han preparado es un festival maravilloso. El culto de despedida de año, que será entonces el martes 31 de diciembre. 751-6318 es la línea de esperanza. 751-6318, una de nuestras diaconisas ya está lista y preparada para poder tomar las oraciones, orar contigo, orar por ti, orar por los tuyos, y mientras te atiende, hacerte sentir y experimentar lo que es la gracia del Señor que este grupo de hombres y mujeres entrenados para servir al Señor en nuestra casa han dispuesto a recibir y han dispuesto a buscar en oración y ayuno constantemente. 751-6318. Y hoy quiero cerrar estas presentaciones del 2013 con un tema que algunas personas a través de las semanas estuvieron en correos electrónicos y en mensajes de texto pidiendo que repitiera: el misterio del pesebre, el misterio del pesebre. Y te invito a que me regales tu fina sintonía. Después de esta pausa, Reflexiones de Esperanza continúa. Jesus, my Jesus. ¿Habrá un nombre más hermoso, más lindo que ese que podamos decir, podamos pronunciar? Su amor es todo lo que yo necesito. Su amor es todo lo que yo necesito. El misterio del pesebre es una reflexión que escribiéramos y compartiéramos con este púlpito radial en el 2008, cuando hablábamos al final del año acerca de la presencia del Señor. Y agradezco, hermanos y hermanas, que entre abrazos y besos durante toda esta temporada nos han inundado con noticias, con notas, con correos electrónicos. Es algo que uno no se merece y tiene que vivir constantemente dándole gracias al Señor. Gente que te llama, particularmente ahora mismito cuando venía para el programa de radio, gente que me llama para decirle: pastor, lo queremos mucho, nuestros abrazos, nuestros besos están en nuestras oraciones. Y
son regalos de Navidad que son mucho más poderosos, efectivos y más valiosos que cualquier diamante, que cualquier otra cosa que usted pueda recibir, porque son testimonios del amor de Dios. Y de eso trata el misterio del pesebre. Hermanos y hermanas que nos han llamado nos han pedido que nosotros compartamos esta reflexión, porque de alguna manera, por gracia de Dios, tocó el corazón y tocó el alma de alguna gente, y como me han dicho algunos de los ancianos, la dejaste a mitad, no la terminaste. Vamos a ver si esta mañana puedo hacer un milagro en la experiencia homilética y completarla. Para aquellos que llevan notas, en Lucas capítulo 2, los versos del 7 al 12, siempre leemos los versos completos desde el 1 para no tener problemas con la falta de contextos. Y los 3 temas poderosos para poder ser sucinto con el programa es que es un misterio el pesebre, porque el pesebre es un misterio de gracia, el pesebre es un misterio del poder de Dios y el pesebre es un misterio que anticipa eternidad. Otra vez, el pesebre es un misterio de gracia, es un misterio del poder de Dios y es un misterio que anticipa eternidad. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas está posicionando la historia. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Estamos hablando entre el año 7 y el año 5 antes de Cristo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es interesante porque la forma y manera en que el evangelista, el médico Lucas, el historiador que escribe los 2 volúmenes, Lucas, Hechos, nos coloca la presentación en sociedad, si queremos utilizar una frase prosaica, de Jesús, el Señor y el Salvador del mundo, tiene unos marcos históricos extraordinarios para que todo el mundo en la época pueda localizar la fecha y el momento en que Jesús nace. Es muy interesante saberlo porque durante muchos años algunos especialistas recientemente, estoy hablando de estos años 80, 90, se tiraron a la carretera para hablarnos de aspectos míticos, legendarios, y que muchas de estas historias eran muy bonitas pero que no eran necesariamente ciertas. Y lo que hemos estado contemplando a la luz de la nueva historiografía y el análisis es que no solamente Jesús es real, todas las historias del Nuevo Testamento son precisas y exactas. Algo que nos llamó la atención cuando comenzábamos a analizar esto desde el punto de vista de las experiencias doctorales era que se le daba un color y un valor extraordinario a los escritos de Josefo, de Plinio el Joven, Plinio el Viejo, particularmente para otras historias y para otras narrativas que no tenían que ver con Jesús. Por ejemplo, usted me escuchó a mí desde este púlpito radial este año narrar que fue Plinio el Joven el que le dijo al mundo que existía algo que se llamaba Pompeya, que estaba cerquita de Nápoles y que fue destruida el 24 de agosto a la 1 de la tarde. Particularmente el año 79 pudimos localizarlo a la luz de los años de los Césares en los cuales él escribía. Y dio una expresión y una descripción, debo decir, completa y directa de la explosión que se dio después de media hora de temblor de tierra, la columna de 38.000 pies de altura que se levanta, los meses que estuvieron a oscuras, la ceniza que estuvo cayendo durante cerca de 90 días, y la gente decía que Plinio estaba loco porque alrededor del lugar donde él describía que existían esas ciudades, 5 de ellas, y una de ellas llamada Pompeya, nunca habían visto nada durante 17 siglos. Y no es hasta el siglo XVIII que un muchacho que estaba buscando dónde enclavar un pozo saca unas estatuas del Imperio Romano y las va a vender porque se hizo rico. Y el rey de esa zona, porque habían estados feudales todavía, esos semifeudales en esa zona de Italia, decide comprarlas y compra el terreno y envía a la gente a excavar. Y excavando empezaron a encontrar los restos de una gran ciudad.
Los cuerpos y los seres vivos o seres biológicos que encontramos no fueron preservados precisamente por la ceniza. Es que gente muy sabia y muy correcta, según iban caminando por la zona, le daban con unas varitas de madera al suelo, y si el suelo sonaba ahuecado, entendían que algo estaba allí dentro, le hacían una pequeña perforación y le llenaban de yeso. Y el yeso lo que hacía era que en 2 días se endurecía y formaba el cuerpo, el caballo, el perro, el árbol y hasta las ropas, y había sido hecho de textiles biológicos. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora en esa zona de Nápoles, al final, en lo que se conoce como el Parque del Vesubio. Y todo el mundo dijo, wow, qué precisión tiene Plinio el Joven para poder describir estas cosas, qué detalles. Plinio el Joven habla acerca de Jesús. Plinio el Viejo habla acerca de Jesús. Josefo habla acerca de Jesús. Y dice que Jesús nació en Belén. Y dice que al principio de su vida no tenemos muchas ideas de qué fue lo que hizo durante esos primeros 30 años, pero al año 30 decidió tomar un ministerio y en 3 años y medio ha revuelto el planeta. Porque desde ese entonces la vida del planeta es antes y después de Jesús. Sin embargo, a nosotros no nos llama la atención esta mañana otra cosa, sino ese momento. Ese momento que Max Lucado llama momento de gracia. Y Max dice que ese es el momento más importante que existe en la humanidad. Porque Dios decide hacerse humano en un momento, en un instante. El todopoderoso Dios que hizo los cielos y la tierra se hizo hombre en un solo instante. Se hizo carne en un solo instante. ¿Por qué es importante esto en la discusión y en el discurso de Max? Porque como bien apunta este excelente maestro de la palabra y predicador del Evangelio, asimismo nos prometen a nosotros hacernos nuevas criaturas en un instante, en un momento, bajo la sangre de aquel que una noche decidió nacer en un pesebre. Oswald Chambers, en su libro My Utmost for His Eyes, que es un libro de devociones que después de la Biblia, en el idioma anglosajón es el libro de mayor venta, nos habla y nos dice que el nacimiento en la historia de Jesús el Salvador del mundo está vestido de unos colores y unos matices que se nos han perdido en la distancia. Porque Él pertenece a la humanidad, porque es completamente hombre, pero no es la humanidad la que lo produce. Él nace en este mundo, pero no es de este mundo. No es un hombre que llega a ser Dios. Es Dios que se hace hombre. Es el advenimiento. Es el Señor que se aparece. Es el niño que nace, pero es el Hijo que nos es dado. No es un avatar que va al cielo y regresa a convencernos de lo que ha visto. Es el cielo encarnado, la palabra de Dios encarnada y puesta en el vientre de una virgen llamada María. Y ya desde entonces nos está diciendo que hay 2 cosas poderosas que nosotros tenemos que entender y hacer nuestras para poder participar de ese regalo poderoso que ponen allí en el pesebre, luego en la cruz y en la tumba vacía. Primero, que se requiere nacimiento, hay que nacer de nuevo. Así como Él nace en el pesebre, los que queremos estar con Él tenemos que nacer otra vez. Y es por eso que en la boca de Jesús aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Antes de que griten al mundo entero, de tal manera amó Dios al mundo, que es el verso 16 de ese capítulo 3. En el verso 7 nos dicen, hay que nacer de nuevo. El pesebre comienza diciendo que para acercarse a Dios tiene que haber nacimiento. Lo segundo, requiere formación. Gálatas capítulo 4, que es uno de los mensajes de Navidad más extraordinarios que Pablo jamás haya podido dar, dice que Cristo tiene que ser formado en nosotros y vamos a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso es Gálatas capítulo 4 y verso 19. Y cuando uno mira con los ojos que tanto Juan, Pablo, Chambers, hasta Carlitos Colón, que escribió un himno poderoso que se tituló así mismito, El misterio del pesebre. Quizás no puede entenderlo, pero sí puedo entender la enseñanza del misterio, basado en un sermón poderoso del siempre recordado Richard González. Vemos que en la experiencia de Jesús, esta estampa del pesebre le da unos colores maravillosos y extraordinarios a la Navidad. Adelanto y pongo esto entre paréntesis, que uno de los milagros más grandes es que se transforma algo que no sirve o que es maloliento, que no es agradable, que parece un chiquero, que da la impresión de que solo sirve para bestias.
que es un lugar donde usted almacena animales porque el frío afuera los puede matar. Y están así como un almacén de animales donde todas las cosas están hechas pedazos, donde hay muchos insectos, donde hay muchas moscas. Oye, óigame, ahora a nosotros nos toca como un privilegio poner un pesebre para adornar nuestros hogares en Navidad. Puerto Rico está hecho un pesebre. Puerto Rico está hecho un pesebre. A veces nos comportamos como bestias sin domar, como dice en Salmo 32. No seas como el mulo, sin entendimiento, como el caballo que necesita un freno, porque si no, no hacen lo que hay que hacer. Y la cantidad de sabandijas espirituales, sociales y emocionales que revolotean alrededor nuestro nos hace entender que nosotros nos animalizamos cada vez más y nos deshumanizamos cada vez más también. Y en esa experiencia, alguien tiene que tocar nuestro pesebre y transformarlo. ¿Quién es el único que tiene experiencia y documento histórico, testimonio histórico, que prueba más allá de toda duda razonable de que si se mete al pesebre lo convierte en un adorno de Navidad? El Señor del pesebre, el Señor de la vida. Ahora bien, el pesebre es un misterio. Y es un misterio porque hay cosas que nosotros no podemos entender. ¿A quién se le ocurre poner un niño recién nacido en un lugar así? A Dios. ¿A quién se le ocurre que la Sagrada Familia, como le ha dicho la iglesia histórica, la iglesia nacional de muchos de nuestros países y hermanos aquí en Hispanoamérica, ha llamado la familia de la Virgen María y San José el Carpintero? ¿Quién se le ocurre que el nacimiento que ellos que han esperado durante todo este tiempo desde que les fue anunciado que el Salvador del mundo vendría a estar con nosotros, tendría que ocurrir en un establo, en una caja de madera llena de paja de las que comen animales, al Señor de la vida? Entonces es un misterio, porque lo que ha de suceder allí está vestido de una gracia extraordinaria. Y es por eso que decimos que el primer misterio que el pesebre presenta es el misterio de la gracia de Dios. Solo piense, ¿cómo usted explica que los ángeles desciendan del cielo y en vez de ir a cantar a Timbuktu, al palacio de mármol rosado que había allí siglos antes de que Cristo naciera, o a las grandes construcciones chinas, o diga usted a la capital del imperio, a Roma, o a Atenas si lo quería ver usted dentro del mundo de los filósofos y de los maestros, se ocurre que los ángeles vengan a cantar a los campos de Judea, donde hay pastores que la gente no quiere ver, no quiere oír, no quiere saber de ellos, porque además de tener malas costumbres, esa es la descripción cultural de ellos, no olían bien porque no les gustaba bañarse, pero los ángeles descienden allí y cantan en ese lugar y los dirigen al pesebre. ¿Cómo usted puede explicar que ese niño que nace en un pesebre tenga que ser agasajado por sabios de la tierra? Y digo esto entre paréntesis también. Los últimos estudios nos dicen que si vienen de Persia no vienen en camello, vienen a caballo, porque los persas no usaban camellos, usaban caballos. Y deben haber venido cantidades de ellos, como los que salen de Juana Díaz. ¿Cómo usted puede decidir o definir o describir que estos cambien su ruta luego de ver al niño que ha nacido? Que dejen de ser guiados por estrellas y decidan buscar al creador de ellas. ¿Cómo usted puede explicar que el cosmos se agite y decida romper su monotonía? Como dicen los especialistas en el campo de la ciencia, que en ese año 7, Júpiter y Saturno decidan en una conjunción que solo se da cada 800, 900 años, danzar en los cielos y cambiar de posición cada noche, como si se estuviesen moviendo para poder localizar al dador de la vida. Y que detrás de esa conjunción, tal y como lo vio Kepler siglos más tarde, explotara una nova, luego convertida en supernova, que a veces hasta de día podía ser vista. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo puede hacer que esto se haga posible sobre un pesebre? Vaya un poco más profundo en esta discusión. ¿Cómo puede explicarse que el pesebre sea la llave con la que Dios abre una puerta para que el hombre sepa que se puede reconciliar con Él? Esta es la gran diferencia, gente, entre las religiones y el cristianismo. Las religiones del planeta buscan que los hombres le prueben a los dioses y a las divinidades que tienen las capacidades y que se merecen
la gracia, los regalos y las oportunidades celestiales que se le dan. En el cristianismo, Dios se hace hombre, se encarna y nos dice: yo vengo a reconciliarte conmigo porque tú no tienes la capacidad de hacerlo solo. Es un misterio de gracia. Es la gracia de Dios regalándonos todas estas cosas. No es por menos que el apóstol Pablo, cuando habla de esta manifestación de la gracia, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es Filipenses capítulo 2, corrijo los versos del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, en morfé, el físico de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y sufrió que no, se neutralizó, se vació, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en el esquema, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pesebre es un misterio de la gracia. A Dios se le ocurre revelarse entre nosotros, como diría Cecilio Arrastía, esa vertical divina insertándose en la horizontal humana para que nosotros podamos recibir ese don inefable. Dios se hace accesible. Por eso el pesebre es un misterio de gracia. Dios se hace accesible. Lo segundo que queremos decir acerca del pesebre es que el pesebre es un misterio del poder de Dios. Lo divino se hace humano. Hace 4 o 5 décadas atrás no podríamos explicar cómo se puede dar una concepción virginal y solo podíamos creerlo por fe. Ahora sabemos que tenemos la tecnología para tomar un óvulo maduro y darle una descarga de una cantidad medida de energía, y la pared de ese óvulo se abre, y depositar ahí una información genética y tomar ese óvulo maduro, insertarlo en una matriz que esté lista para poder concebir, y ese óvulo, cuando recibe esa descarga de electricidad, de energía, y se le inserta esa información genética, se siente como si se hubiese sido fecundado por un espermatozoide y comienza a producir una criatura. La energía del Espíritu Santo de Dios hace sombra sobre un óvulo maduro en el vientre de una virgen. Se abre esa pared celular de ese óvulo en esa niña, una jovencita que quizás tenía 12, 13 años a lo sumo. Y el DNA del cielo es insertado allí dentro. Y sin necesidad de haber conocido varón, esta niña, esta jovencita, este adolescente queda encinta. Pero no de cualquier hombre, no de cualquier ser humano, del Salvador del mundo. Es el poder de Dios haciendo que lo divino siga siendo divino, pero pueda ser completamente humano. Es una concepción virginal que adelanta 2000 años la ciencia que conocemos en este instante. Es el poder que declara la paz en la tierra y la gloria en las alturas. Y no es el poder de los hombres. Este tema del poder a mí me avasalla. Yo recuerdo que mi esposa estaba recién operada para el verano de julio de 1992, y aprovechando una invitación de algunos amigos decidimos irnos algunos días a Nueva Inglaterra, y de regreso, para hacerle la vida un poquito más fácil, decidimos hacer una parada en julio de 1992 en la ciudad de Nueva York. A mí Nueva York no me gusta para vivir, llego allí para cumplir compromisos profesionales y una que otra compra. Así que cuando yo llego a esa ciudad trato de mantenerme lo más lejos posible de su bullicia. Conseguí un Days Inn, y estos hoteles no pagan este programa, pero hay que decirlo por nombre y apellido, en la 57, casi con la 10ª avenida, pensando que allí estaba separado de casi todas las cosas. Para aquellos tiempos ese hotel estaba en perfectas condiciones. Entiendan los que oyen el programa lo que acabo de decir. Pero no tomé en consideración que en julio de 1992 se estaban dando las primarias del Partido Demócrata, y las primarias eran en Nueva York. Así que había una cantidad de gente en esa ciudad y una cantidad de dolores de cabeza que usted no puede imaginar. Pero
entrando a la ciudad que me di cuenta de esto, yo percibí y decidí en mi mente y en mi corazón, ¿a qué delegación se le va a ocurrir irse a un hotel como este, que estos tenemos y todos los tenemos en Nueva York? Misraim pensó mal, porque cuando llegué allí me encontré que las delegaciones de Oklahoma y de Texas estaban quedando en ese lugar. Y es bien interesante, las delegaciones de Puerto Rico se quedan en el edificio de las Naciones Unidas, en el hotel que está al frente, o en los Trump Plaza, en los hoteles más caros. La gente que tiene dinero, que va a estas convenciones, se queda en estos pequeños hoteles. Y una mañana, cuando nos levantamos a desayunar, encontramos que al lado nuestro había un hombre que luego identifiqué en mi Rolodex, era el líder de la mayoría del Senado en aquel entonces en Estados Unidos. Y al lado de él había un hombre hablando, y como las mesas quedan tan pegadas una al lado de la otra, usted no tiene otra opción que estar escuchando las conversaciones de todo el mundo. Todo el mundo se escucha. Y ese hombre está hablando de los millones de dólares que había invertido en Japón y de las clases de ruso que estaba aprendiendo. Y yo dije para mí adentro, este es una persona que está tratando de impresionar a este poderoso senador. Qué sorpresa para mí cuando semanas más tarde descubrí que era Jay Rockefeller, uno de los hombres más poderosos del planeta, hijo de Rockefeller, el padre, familia de Nelson Rockefeller, que fue gobernador del estado de Nueva York, y con unas capacidades para hacer mucho más de lo que él estaba diciendo allí. Pero el dolor de cabeza no fue ese. Allí habían republicanos de alto nivel metidos en esas reuniones. Y la parte más interesante es que de momento cerraron todos los accesos al hotel, y veo un montón de minivans entrando y gente bajándose con guindalejos, como decimos en el campo, en sus oídos, y toda clase de sistema de seguridad. Y me voy a levantar porque estábamos parados, sentados, mi esposa y yo, frente a los cristales que dan acceso al estacionamiento más importante del hotel. Cuando me voy a levantar, las manos del hombre más grande que yo he visto en mi vida se posaron sobre mis hombros y me dijo, estése tranquilo, ella está a punto de llegar, todo va a estar bien. ¿Quién era ella? No lo conozco. Hasta que de momento, frente al cristal donde estábamos, se abren las puertas laterales de una guagua y desciende Hillary Clinton, que viene para ese hotel a reunirse con las delegaciones de Texas y Oklahoma. El poder de los demócratas y republicanos estaba anunciando que las elecciones del 92 estaban debidamente garantizadas. Ya había sido escogido un ganador y los poderosos del país lo habían decidido. Y con todas las ejecutorias de uno de los presidentes más inteligentes y más liberales que hemos conocido, William Jefferson Clinton, y de su esposa, que está pensando si debe ser presidenta de Estados Unidos y ofrecer un 2x1 en el 2016, el poder que ellos tienen no pudo declarar la paz en la tierra, ni la gloria de Dios ni siquiera en las nubes. Pero el poder del que nace en el pesebre es tan grande que yo no sé si usted se ha dado cuenta de que cuando Cristo nació en el pesebre, el diablo no aparece en ninguna de esas escenas. El diablo puede aparecer en el monte de la tentación, en el desierto. El diablo puede aparecer en algunos momentos para tratar de sacar a Cristo de carrera. De hecho, aparece orquestando el proceso para que lo maten. Cuando Cristo nace, el diablo no pudo meterse en ninguna de esas escenas, porque el poder que Dios estaba manifestando en el momento de la encarnación y el nacimiento hace que el diablo huya. ¿Te imaginas lo que puede suceder si decides que Cristo nazca en tu corazón? Que convierta ese pesebre de tu corazón en un lugar de nacimiento. Siempre estuvo al acecho de Jesús el enemigo, intentó destruirlo desde entonces, pero no pudo con esta escena, no pudo con María, no pudo evitar que Juan el Bautista danzara en el vientre de Elizabeth, porque el que está naciendo, el niño que ha nacido, el hijo que es dado y el principado que tiene está sobre su hombro. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tiene un imperio dilatado y la paz que él tiene no tendrá límite. El misterio del poder de Dios en el pesebre se manifiesta porque ese poder nos hace hijos. Nos convierte en hijos por virtud del derramamiento de la sangre de este que nace en el pesebre de Belén.
Por último, el pesebre es un misterio que anticipa la eternidad. El concierto eterno, como el que cantaba hace un poco el coro del Tabernáculo de Brooklyn, comienza a ensablarse antes de la fundación del mundo. Así lo dice el libro Apocalipsis: el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Los ángeles incluyen la paz en la tierra como razones para cantar. ¿Y por qué se canta? ¿Por qué cantamos tanto? David Jeremiah decía sobre esto hace poco, que se canta mucho porque la profecía es cumplida. Lo que se ha dicho al pie de la letra acerca del nacimiento de Jesús se va a cumplir. Hay sobre 300 profecías acerca del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento, y todas y cada una de ellas se cumplieron sin faltar una de ellas. Te tengo buenas noticias. Hay más de 900 profecías acerca de su regreso. ¿Tú crees que si no falló en la primera de sus entradas, fallará en la segunda? Cantamos porque el pesebre tiene un misterio que se devela, es el misterio de la eternidad. Dios tiene un plan y ese plan es eterno. Cantamos porque el pecado es perdonado. El pesebre nos dice que va a haber alternativa para aquello que nos separa de Dios. Así lo dice Zacarías, así lo dice María en su Magnificat. Cantamos porque hay paz de Dios. Hay paz con Dios y hay paz con los demás. La paz con Dios porque el Señor nos perdona de nuestros pecados. La paz de Dios porque esa paz nos envuelve para el resto de la vida. Y la paz con los demás porque Dios nos convierte en instrumentos de su paz. Cantamos porque el pesebre grita que hay una opción preferencial para gente necesitada, pobre, ansiosa, desesperada, sin aliento. Y en una Navidad como la que nos ha tocado vivir, ante la imprudencia de muchos líderes de gobierno, de tocar los temas que no se deben tocar en Navidad y hacerle el corazón pequeño y aumentar la fila de ansiosos y desesperados en este país, esta palabra es la palabra pertinente. El pesebre te devuelve la canción, porque el Señor dice en el pesebre que aquellos que tienen los sentimientos, las emociones atravesadas y el corazón confundido, como lo puedes tener tú en esta mañana, eres un candidato idóneo y estás en la primera lista de aquellos a quienes Dios quiere vestir y hacer vivir la eternidad. Esa canción nos obliga a adorar, porque es el carácter paternal de Dios. Es como me decían mis hijas cada vez que salíamos a comprar algunas cosas a los centros comerciales. Yo les decía, pero si ustedes disfrutan más con su mamá cuando salen a comprar. ¿Y sabe lo que me decían? Papi, pero es que a mami tenemos que convencerla. Contigo lo único que tenemos que hacer es mirar. Y cuando miramos el juguete, o miramos la pulsera, o miramos el collar, sabemos que la vamos a tener. Ahora piense cómo se siente Dios cuando nosotros como hijos nos acercamos delante de Él y le decimos a Él que nosotros admiramos y nos gozamos por su gracia, admiramos y nos gozamos con su poder, pero queremos ser vestidos de esa eternidad. Cuando Tommy Tenney trabaja este tema en un artículo especial sobre la manifestación de Jesús, ¿sabe lo que dice? Hay gente en el Evangelio que lo único que ha hecho es quedarse en la recámara del Padre y se ha olvidado que en la casa del Padre hay una cocina. Y es una cocina que está vestida de eternidad. Métase allá adentro a comer de lo eterno de Dios. Anticipe lo que va a pasar en los cielos. Anticipe lo que va a pasar en las alturas cuando suenen las trompetas. Si usted está pensando quedarse aquí, quédese. Yo tengo buenas noticias para los que piensan igual que yo. Nosotros estamos en el mejor momento para que las trompetas suenen y el eterno Dios que una vez se manifestó en el pesebre se manifieste una vez más en los cielos y se lleve a sus suyos lavados con la sangre de Cristo al cielo. Los ángeles podrán cantar mejor en ese pesebre que todos los pastores y todos nosotros juntos, pero ninguno de ellos fue comprado con sangre. Así que el pesebre anticipa que nosotros nos podemos deslizar en los lugares más íntimos del corazón de Dios, porque el Dios eterno anticipa en el pesebre lo que nosotros debemos vivir desde aquí y hasta la eternidad. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cómo lo hacemos? Adorando al Señor, rindiendo el corazón en obediencia delante del Eterno. Lo explico otra vez.
Ayer recibí una llamada profética desde Panamá. Una llamada de esas que usted no espera, y cuando las recibe usted ve la gloria de Dios. Y me decía este siervo de Dios extraordinaria, el reverendo Francisco Chico Gómez: he descubierto, Misraim, que adoración es obediencia. Esa es la palabra más importante, porque dentro del proskunio y el gestahawa que está en la palabra, el shaka que hay en la palabra, lo que aparece es este hombre, esta mujer, que decide aceptar el señorío de este que es más grande y se rinde. Y no hay aceptación sin obediencia. Obedezca el llamado del Espíritu de Dios. Obedezcamos la invitación que nos hace como seres humanos y como pueblo. Y rindámonos en obediencia delante de su presencia. Él se encarga de todas las cosas. Y si tiene la capacidad y el poder para convertir el pesebre en una revelación del misterio de su gracia, en una revelación del misterio de su poder y en una revelación del misterio de la eternidad, hará lo mismo con tu corazón, con tu familia y con este pueblo. Reflexiones de esperanza continúan. Cante al Señor en esta despedida de año. Le invito a recibir el 2014 pidiéndole al Todopoderoso 3 grandes regalos para este año que se avecina. Que el misterio de la gracia sea develado sobre el pesebre de su corazón. El misterio del poder de Dios sea revelado sobre el poder de tu corazón. Y que Dios te enseñe a vivir anticipando la eternidad. Padre, te bendecimos. Gracias. Gracias por esta Navidad. Gracias porque como pastores en el campo nos acercamos buscando la señal. El niño envuelto en pañales. Y lo que encontramos es una revelación poderosa de regalos inefables que no merecemos. Ese regalo inmerecido, la gracia. Señales poderosas de tu poder, todo lo divino, toda la plenitud tuya encarnada y nacida del vientre de María Virgen. Gracias. Y lo más hermoso y excelso, una puerta, una escalera, un camino, el único que nos permite a nosotros llegar y adentrarnos a la eternidad. Eternidad que solo es tuya y que compartes con gloria y misericordia con aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Gracias porque estos 3 regalos han estado disponibles desde el momento en que Jesús nació, murió por nosotros y resucitó venciendo la muerte. Que estos sean los regalos que mis hermanos y hermanas en Puerto Rico y en sus islas puedan recibir entrando este nuevo año. Y que mientras detractores de tu palabra y gente que no cree a la palabra profética y gente que piensa que con la desesperanza y el desaliento que hay en su corazón que ya se acabó todo y que no hay nada más que hacer, levantemos nuestros rostros con alegría y esperanza, sabiendo que el que transformó el pesebre puede transformar nuestros corazones, nuestra familia, y de cierto transformará esta isla, porque ha sido su palabra profética empeñada sobre nosotros. Por ello te damos gracias, por estas cosas te bendecimos. Y con corazones sacudidos y estremecidos por tu presencia, levantamos nuestras manos diciendo: Santo, Santo, Santo a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nuestra vida, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestras islas están llenas de tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.